Ahora la pregunta es: ¿y cuánto valen esos tres parámetros? El parámetro K, que es la ganancia, usted los va a determinar a partir de la división entre el máximo cambio que se obtiene en el sensor respecto a la perturbación aplicada en el controlador. ¿Se da cuenta cómo esta señal del sensor empieza a aumentar, pero a medida que pasa el tiempo se estabiliza y se vuelve constante? Bueno, cuando usted considera que ya alcanzó un valor constante, entonces mire esta distancia. Mire cuánto se ha incrementado. Desde aquí, cuánto ha incrementado. Eso le vamos a llamar delta C. Es el máximo valor que alcanza la respuesta del sistema. Y delta M, pues vendría a ser esto. Es esta amplitud de la perturbación en el controlador. Ese es delta M, o sea, el escalón. La relación entre ambos, eso es K. Ahora, si usted le aplica una perturbación tipo escalón al controlador, pero de amplitud negativa, es decir, en vez que el escalón vaya hacia arriba, va hacia abajo, pues es evidente que el delta M va a ser negativo, ¿no? Y uno esperaría entonces que esta respuesta ya no vaya hacia arriba, sino vaya hacia abajo, de tal manera que el delta C también sea negativo. Por eso es que a veces, para no complicarse tanto con el signo, uno prefiere simplemente aplicarle una perturbación controlador positiva, ¿no? Al hacer la división usted va a tener la ganancia. Podría darse el caso, la perturbación en el controlador sea positiva, pero la respuesta sea negativa, o sea, vaya hacia abajo. En esa situación, eso lo único que está indicando, tu controlador tiene que ser de acción directa. Y eso se arregla fácilmente cambiando de signo cuando usted calcula el error, ¿no? Luego, a esta curva también le llaman curva de reacción, ¿no? Es la manera como el sistema está reaccionando frente a esta perturbación. Entonces, si usted observa el comportamiento de esta curva de reacción, va a notar que al inicio, en tiempo cero, la pendiente es cero, pero poco a poco esa pendiente va incrementándose. Por ejemplo, aquí la pendiente ya no es cero, está aumentando. Aquí la pendiente es mayor, por aquí la pendiente es mayor, por aquí notan que la pendiente ya no aumenta, sino ahora empieza a disminuir. Y más o menos por acá la pendiente ha disminuido tanto que es aproximadamente cero, o sea que se ha vuelto horizontal. Ha pasado de un comportamiento horizontal a otro comportamiento horizontal. Es decir, que ha pasado de pendiente cero a pendiente cero. Por lo tanto, ha pasado de pendiente cero a aumentado y luego a disminuir. En algún punto, en alguna zona, por aquí, la pendiente de la curva de reacción ha alcanzado su máximo valor. Lo que usted tiene que hacer es determinar en dónde ha alcanzado su máximo valor, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico parece ser que es por acá, ¿no? Cuando usted identifica la región en donde el sistema alcanza su máxima pendiente, lo que usted hace es hacer un trazo. Justamente en ese punto donde usted considera que se alcanzó la máxima pendiente, usted traza una recta que tiene la misma pendiente que ese punto donde usted considera que se ha alcanzado la máxima pendiente. Entonces, esta recta estaría representando la máxima pendiente. Entre esta línea horizontal, que es la base de la curva de reacción, y esta otra línea que vendría a ser el máximo valor que alcanza la curva de reacción, o sea, este delta C. Traza una recta entre estas dos líneas horizontales, y donde se ha producido la intersección, aquí arriba, por ejemplo, y aquí abajo, usted va a tener, por un lado, el tiempo muerto, el T0, que vendría a ser la distancia desde el tiempo cero hasta el punto donde se intersecta esta línea, o hasta este punto se tendría el T0, y la distancia que hay desde este punto de esta primera intersección hasta esta segunda, que vendría a ser la intersección en la parte superior, trazo una vertical, esta distancia vendría a ser tau. T0 es esta primera distancia y tau es esta segunda distancia. Por supuesto que esta forma de obtener estos parámetros se tiene que desarrollar de manera gráfica, ¿no? Se puede imprimir la curva de reacción, pues es cuestión de agarrar una regla y hacer unos trazos y de esa manera puede obtenerlo. O también lo podría hacer, por ejemplo, en Excel, ¿no? Si usted lleva la gráfica a Excel, en Excel puede trazar algunas rectas y podría obtenerlo. Pero se dan cuenta que al final siempre van a ser estimaciones, nada más, porque no todos van a coincidir que el punto de máxima pendiente está aquí. Alguien podría pensar que el punto de máxima pendiente está un poquito más arriba, un poco más abajo, o incluso en el momento de hacer el trazo,
Alguien puede hacer el trazo un poquito más inclinado, un poquito más hacia abajo, bueno. Y eso ya va a originar diferentes valores en T0 y en tau. Por lo tanto, esto a veces como que genera un poco de subjetividad, ¿no? Porque si ponemos a diferentes personas a hacer este procedimiento, pues van a tener seguramente resultados diferentes, pero tampoco muy diferentes. No es que uno va a obtener un T0 de, vamos a suponer, de 3 minutos y otro va a tener un T0 de 20 minutos. Pues no, la diferencia tampoco no puede ser mucho. Puede haber una diferencia en el primer decimal, pero no tanto, ¿no? Listo, y de esa manera usted va a tener estos tres parámetros de la función de transferencia de primer orden más tiempo más. Eso le va a servir más adelante para sintonizar sus parámetros. El segundo método es muy similar, todo al igual que el anterior, aplica una perturbación en el controlador tipo escalón, se lee la señal del sensor, y esta es la función de primer orden. La ganancia se calcula igual que en el caso anterior, es decir, se divide esta máxima amplitud de la respuesta respecto a la amplitud de la perturbación, ¿no? Al igual que el anterior, usted busca aquel punto en la curva de reacción donde ha alcanzado la máxima pendiente. Otra vez, aquí hay un punto en donde hay cierto margen de error porque no todos pueden tener el mismo criterio, ¿no? De decir dónde está la máxima pendiente. Claro, al menos que usted aplique tal vez alguna técnica numérica, es decir, que sus datos los correlacione a un polinomio en esta zona y a través de ese polinomio usted calcule una derivada y esa es otra cosa. Independientemente de cómo haga esto, usted va a tener aquí una recta. ¿Ya? Esta recta intersecta a esta línea base, pero ahora lo que usted va a hacer es calcular este parámetro, el 63,2% de la máxima amplitud que alcanza la respuesta, o sea, el delta C. Como esto ya lo conoce, a este valor usted le saca el 63,2%, o si quiere multiplica por 0,632. Pues una vez obtenido este valor, busca esta altura, este es el valor de tau, no sale de la intersección de esto con la recta, sino de la intersección de este valor con la curva de reacción. Y ahí recién se traza la vertical y ese es el valor de tau. La tercera opción es, bueno, la ganancia es similar a los casos anteriores, pero ahora el valor de T0 y el valor de tau se obtiene a partir de estas dos ecuaciones. Tau vendría a ser igual a 3 medios, la diferencia entre T2 y T1, y T0 es igual a T2 menos tau. Pero, ¿y qué cosa es T1 y T2? T1, usted lo va a obtener de la siguiente manera. Usted va a obtener el 28,3% de este delta C. Es decir, a este valor le multiplica 0,283. Esta altura lo intersecta con la curva de reacción. Mide el tiempo donde se produce esta intersección. Y ese es T1. Y T2 es el punto donde se alcanza el 63,2% de delta de C. Entonces, estos dos tiempos usted lo obtiene de la curva de reacción evaluados en estos dos puntos. Una vez que tenga estos dos tiempos, lo reemplaza aquí y ya tiene el valor de tau y el valor de T0. Esa sería la tercera alternativa para obtener los parámetros de la función de transferencia de primer orden más tiempo más. De los tres, el tercero suele dar resultados más apropiados que el primer método, por ejemplo. Pero al final son tres opciones que, bueno, uno ya tendría que ver con cuál de ellos trabajar. Independientemente de ese método, usted al final va a tener los tres parámetros, K, tau y T0. ¿Y qué hacer con ellos? Pues lo que se hace ahora es obtener los parámetros del controlador. Fíjense que ahora ya tenemos el sistema cerrado aquí y aplicamos estas correlaciones. Por ejemplo, para un control tipo P, el valor de K sub C se obtiene a partir de esta ecuación. Aquí está tau, aquí está K y aquí está T0. Es por eso que era importante obtener estos tres parámetros. Si usted tiene un control tipo PI, el valor de K sub C se obtiene así, con esta ecuación. El valor de tau i a partir de esto. Para un control tipo PID, bueno, aquí también están las ecuaciones. Y de esta manera ya va a tener usted los parámetros de su controlador, los parámetros sintonizados del controlador, ¿no? Y uno esperaría que la respuesta del controlador con estos parámetros sea la más apropiada en comparación a otros parámetros que usted podría colocarlos de manera simplemente aleatoria o por conveniencia.